y Enrique es una estrella del rock, se hace esperar, se hace de rogar, ¿que sí? Bueno, vamos a continuar con el segundo día de estas segundas jornadas del misterio, para la redundancia. Y bueno, pues la verdad es que resulta, entre comillas, demasiado sencillo presentar al ponente que tenemos esta noche. ¿Quién no conoce a Enrique de Vicente? ¿Hay alguna persona que no le conozca? Usted, pues esta noche va a disfrutar, se va a apasionar. Me atrevería incluso que se puede hasta enamorar. Por lo menos de su conocimiento, de su sabiduría. Bueno, voy a hablar un poquito del currículum de Enrique de Vicente. Es periodista especializado en temas científicos y paranormales. Lleva en este ámbito pues, más de 50 años, si no me equivoco. Durante 25 años ha dirigido una revista, yo creo que conocida por todos como Año Cero. También fue vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología y la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Culturales. Ha dado más de 500 conferencias en distintos países. Actualmente sigue centrado en su ocupación como conferenciante y sobre todo también muy conocido por su trabajo en Cuarto Milenio. Desde 1968 escribe Las fronteras del saber y ha desarrollado su actividad como contertulio en numerosos programas de televisión y de radio. Entre sus múltiples publicaciones destacan Los poderes ocultos de la mente, Vía Mágica de Madrid, ¿Qué se esconde tras los expedientes X?, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero extenderme mucho más porque realmente con el currículum de Enrique de Vicente debemos estar hasta el día 30, que es cuando cumplen estas jornadas. Añadir, señalar que yo creo que ante todo Enrique de Vicente es tanto un valiente como un visionario. Valiente porque hoy en día en un mundo donde parece ser que hay que ser políticamente correcto, donde siempre hay que decir que 1 más 1 son 2, él se atreve a decir que 1 más 1 puede ser 1,9 o 2,1, si no me equivoco. Entonces eso es muy de agradecer, sobre todo porque es una persona crítica, insisto, que dice lo que piensa y que eso provoca que otros también pensemos. Así que nada, lo dicho, no me quiero extender mucho más. Muchas gracias por ser una persona crítica, por ser un visionario, por estar en estas segundas jornadas del misterio, por llenar la sala y sobre todo por hacernos aprender. Muchas gracias, Enrique. A ti. Bueno, pues muchas gracias a Daniel, que salvo muchos datos que ha dado en cuanto al resto, que no eran datos, a una presentación muy de mi gusto, que no diga que me la haga mucho, pero sí refleja bastante fielmente lo que yo anhelo a ser. Os quería hablar de un tema heterodoxo, como todos los que yo toco, que es el tema de la Atlántida. Lo hemos titulado Los supervivientes de la Atlántida. Lo que ocurre que el planteamiento inicial del tema era excesivamente amplio. Entonces, digamos, haciendo el PowerPoint para la conferencia, he visto que me iba demasiado de tema. Incluso han quedado, con las prisas de última hora, cuestiones técnicas, muchas imágenes relacionadas, pendientes de poner relacionadas con la península ibérica. Pero bueno, ante todo voy a tratar de acelerar un poco, puesto que es un tema muy amplio, para dar oportunidad a todos vosotros, si os parece, nos tuteamos, para que después podáis comentar o preguntar no solo sobre el tema de la conferencia, sino sobre lo que os apetezca. Pues gente que os hayáis interesado por estos temas o que nos hayáis visto discutir en Cuarto Milenio o en otros programas de radio acerca de cualquier tema. Esto dicho sea de entrada. Sabéis que esto va a durar un poquito, bastante, hasta las 12 que empiece la ruta, así que dejaremos el último ratito para ese coloquio. Cuando hablamos de la Atlántida, todos hemos oído hablar de la Atlántida, pero realmente la palabra Atlántida se remonta a Platón. Es decir, nadie antes de Platón habla de la Atlántida. ¿Y qué dice Platón? Aunque vamos a seguir hablando de ello más adelante, lo que dice Platón es que, según el testimonio recibido por Solón, que es uno de los 10 grandes sabios de Grecia, de Atenas, a él le contaron los sacerdotes egipcios una historia acerca del pueblo atlante, de una civilización enorme, un imperio que había combatido con los griegos y que
en el pasado con los griegos remotos y que finalmente fue inundado por las aguas, sumergido. Más o menos lo que viene a decir es eso, se extiende mucho más. Vamos luego a volver mínimamente a Platón y qué grado de verosimilitud deberíamos atribuir a sus palabras. Porque las palabras de Platón se recogen en dos de sus diálogos, en el Timeo y en el Critias. Bien, por lo tanto tenemos algo claro. Platón está hablando de una civilización, de un imperio. La fuente de donde le viene esa información es Egipto, por lo tanto, de donde emana la historia de la Atlántida es de Egipto, y dice que combatió con los antiguos griegos. Pero hay otro dato que da después, y es que todo aquello ocurría en una época, no voy a reproducir sus palabras exactas porque nos llevaría un poquito de rato explicarlo, según dice, en aquella época el sol salía, había, digamos, dado 2 vueltas y media al sitio por donde se salía y se ponía. Eso significa que estamos hablando de una antigüedad remota. Se está remontando aproximadamente a unos 15.000 años de antigüedad. ¿Y qué ocurría en esos 15.000 años? Que en teoría no había Grecia ni nada que se le pareciera, pero le estaba haciendo alusión a los antiguos, los antecesores de los griegos, es decir, gente que habitaba la Hélade y la península donde luego se ubicó Grecia, la República de Atenas y otras, Esparta, etc. Está remontándose a un pasado muy remoto que los historiadores no aceptan que hubo civilización, al igual que no aceptaban, que hubo Troya, hasta que Schliemann la descubrió, aunque luego eso haya sido discutido, pero bueno, no nos vamos a ir. Yo tengo mucha manía a raíz de sacar un tema, contar otra historia. No voy a contar aquí la historia de Troya y de si realmente estaba donde dijo Schliemann o no. Y tantos otros ejemplos. Vamos a ver Altamira, vamos a ver luego cómo el descubridor de Altamira se rieron de él y no hicieron ni caso, diciendo que esos eran dibujos que había pintado su hija o un pastor, sin molestarse en ir a verlo. Con esto os estoy anticipando que lo que quiero es aprovechar en esta conferencia y cuestionar todo lo que conocemos, todo lo que se ha dado por aceptado sobre los orígenes de la civilización. Vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla que, por ejemplo, cuando yo iba a clase, y no solo a clase normal en el colegio, en el bachillerato, sino cuando yo estudié no historia, pero bueno, historia de la ciencia, historia de la medicina china y antropología, otra serie de cosas, en la Sorbona, lo que se aceptaba era que la civilización había empezado más o menos en el año 3000 y pico antes de Cristo. Vamos a ver que ya ha habido todo un montón de descubrimientos que han tirado por tierra absolutamente eso y que han demostrado que como mínimo, según cosas bien datadas, es 3 veces más antigua. Y eso es lo que se ha logrado datar y aceptar, por mucho que la mayoría de los representantes del sistema establecido estaban de uñas. De la misma manera vamos a ver que eso ocurre con con las pinturas rupestres y con cantidad de otras cosas. Bueno, por no extenderme más en la primera imagen, cosa que suelo hacer, os quería contar una historia, brevemente, sobre todo porque los amigos de Divulgadores del Misterio, esta historia, ha habido un problema de conferencias, ya la han escuchado en esta pequeña historia en otra conferencia. Os quería contar una historia que se refiere, tiene algo o mucho que ver con la Atlántida y que se refiere a dos personajes norteamericanos. Uno de ellos nació hace un siglo y pico y murió hace bastante, más de medio siglo, y otro fue de alguna manera un discípulo suyo y hoy sigue vivo y es un personaje con mucho peso entre los
prehistoriadores, por decirlo así, y los expertos, los egiptólogos. Es un número 1 de la egiptología mundial. Esa historia comienza en torno a 1888, cuando McKinley y Garrett Howard se presentan en el ticket a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. Y gana McKinley, que luego será el segundo presidente en morir asesinado después de Abraham Lincoln. En esa época, en una época que fijaros cómo es, por cómo van vestidos, la imagen que se tiene de Estados Unidos, unos muchachos están jugando al béisbol en la costa este americana, cerca del Atlántico, cerca de Virginia, pero un poquito más para adentro. Y de repente uno de ellos sufre un golpe, un bolazo en la cara, no es la foto del muchacho, obviamente, y queda conmocionado, pierde el sentido. Se lo llevan a casa, este es el muchacho, era un poquito mayor, pero está ahí con su mamá, se lo llevan a casa, no saben qué hacer con él, el médico local intenta, no consigue nada, y de repente empieza a hablar con una voz extraña y dice, no sé exactamente porque no he leído las palabras que dijo, pero vino a decir más o menos que para curar a este ser, a esta entidad, es necesario preparar una poción con tales y tales y tales componentes. Lo prepararon, se lo aplicaron y resucitó. No estaba muerto, pero vamos, salió de ese coma. Posteriormente, este muchacho que se llamaba Edgar Cayce se escribe Cayce porque realmente en irlandés se dice Edgar Cayce. Para cualquiera, ¿quién conoce a Edgar Cayce, por favor? ¿Podéis levantar la mano? Poquitos. Tú también, Daniel, ¿no? Es que no te veo. Bueno, muy pocos. Entonces, lo voy a contar breve, pero suficiente. Tiempo después, siendo un muchacho, otra vez tiene un problema, se derrumba, cae en trance y otra vez se vuelve a repetir la historia y da la historia de, a través de su boca, se dice qué es lo que hay que hacer para curarle. Es cuando tiene esa edad más o menos y a partir de ahí él empieza a caer en trance por momentos y a dar remedios para gente de su pueblo y luego de los alrededores que van y le consultan. Algunas de esas personas son empresarios, gente con dinero, que agradecidos porque les trata con enfermedades incurables, le quieren dar dinero. Pero Edgar Cayce era fotógrafo, trabaja y dijo, no necesito esto. ¿Qué ocurre? Que en aquella época su caso era tan misterioso que los médicos locales lo dieron a conocer a otros médicos de Estados Unidos y este profesor del Colegio de Médicos de Chicago, que estaba muchísimo más al norte, a una distancia enorme, en aquella época era enorme, o sea, eran, no calculo lo que pueda haber, pero aproximadamente 2.000 kilómetros por lo menos o 3.000 hay. Va a estudiar su caso y no encuentra explicación, escribe acerca del caso porque es asombroso dentro de los anales de la medicina. Poco a poco él va haciendo ese tipo de revelaciones, no solo da consejos médicos, sino en esos consejos médicos él cuenta con la asistencia de este médico local que durante muchos años se convierte en su principal compañero, colaborador, para supervisar que lo que él daba como remedio no fuera una burrada, en el sentido médico, la medicina normal. Poco a poco empieza a hablar de otros temas. Esos otros temas están sintetizados aquí en estas readings, es lo que se llama sus lecturas, porque eran como lecturas de algo, de un plano, digamos, distinto, no le voy a poner un nombre, del sujeto. Iba un sujeto y en teoría él leía en el alma del sujeto. Él, o quien hablaba a través de él, porque
En principio era como un yo superior de lo que hablaba. Leía y decía, en teoría, y supuestamente, y por supuesto, yo no estoy dando por aceptado con todo lo que os cuento, que estas cosas sean ciertas, sean textuales, ¿no? Os estoy describiendo unos hechos. En teoría, leía sus vidas anteriores, o lo podríamos llamar sus secuencias de vida anterior, o lo que estaba inscrito ahí de alguna manera. Y decía, este sujeto tiene tal problema porque en un momento en el que él vivió en América, o en el que él vivió en la época de Cristo, o en la que él vivió en no sé, le ocurrió tal cosa y tal cosa. Y por lo tanto el remedio tiene que ver con esto. Y entonces sus lecturas, de las cuales en este CD se recogían 14.000 y pico, trataban sobre la Atlántida, la Biblia, Egipto, India, Sudamérica, temas médicos como angina, psoriasis, balance ácido alcalino, meditación, karma o registros acásicos. Bueno, complicado. Tendremos que dar una charla sobre la mayoría de los temas para saber de qué van. La cuestión es que a raíz de todo esa gente que da dinero, él pone en marcha con ese otro médico amigo suyo un hospital, digamos en Virginia Beach, que para aquella época era un hospital importante. Este no es el hospital actual, que es un edificio muy moderno, pero el hospital de aquella época. Y lo vemos ahí, ese hospital pone ARE, que a la ARE es una asociación, ARE significa asociación para, perdón, porque yo me distraigo con mucha facilidad, para la investigación, research, y la iluminación. Asociación para la Investigación y la Iluminación. Y esa asociación, ya veremos que luego se dedica a otras cosas. De repente, un día, él empieza a decir, a manifestarse con una voz extraña y dice, yo soy Ra-Ta. Y empieza a contar la historia de esa voz que le sale como si fuera un sacerdote originario de la Atlántida, y que tras ser engullida la Atlántida por las aguas, hace un largo recorrido a través de el norte de África con una serie de seguidores y se establecen al final de ese recorrido en Egipto, junto al Nilo, porque el Nilo es fluido en ese momento. Digo en ese momento porque vamos a ver luego que hay otra serie de cosas anteriores a esa, y eso ocurre más o menos hace aproximadamente 12.000 y pico años. Y él comenta en ese momento que él da instrucciones a sus seguidores para construir un monumento que conocemos como la Esfinge de Gizeh, la Gran Esfinge. Y la intención, sintetizando mucho, porque tendremos que explicar por qué la esfinge, qué representa la esfinge, etcétera, os sintetizaré y os diré que la esfinge es un león. Otra cosa es que si la cara que tiene actualmente es la auténtica, porque está desproporcionada con respecto al resto del cuerpo, o es realmente un león original que luego la retallaron, se le rompió varias cosas y la retallaron con la imagen de un faraón posterior. Y el objetivo era guardar debajo de la esfinge, había una sala que la llama él la sala de los registros, Hall of the Records, la sala de los registros atlantes, donde estos guardan, digamos, el legado de la Atlántida, para que generaciones posteriores lo descubran. Y entonces Edgar Cayce, o quien habla a través de su boca, dice que esos registros serán redescubiertos poco antes del año 2000, y que provocarán un shock en el mundo. Porque al tener constancia de que la humanidad es mucho más antigua de lo que se aceptaba y que hubo no una sino otras humanidades, no solo la de la Atlántida, que fueron destruidas por su falta de sabiduría y por caer en la necedad, en la oscuridad, por alejarse de la luz y ser presas de las fuerzas oscuras, aprendan la lección y eviten la destrucción de esta civilización que él en cualquier caso
en muchas de esas visiones predice que va a haber toda una serie de cambios telúricos, etcétera, pero que se construya, que ya se prepare la humanidad o quienes quieran escuchar ese mensaje para construir una nueva civilización, mejor que la actual. Bien, este es un poco el resumen. La cuestión es mucho más amplia. La visión que da el Arcaice se remonta a través de esas visiones a 10 millones y medio de años. Estamos hablando de una fecha inconmensurable. ¿Qué sería la posición que tenían las masas de tierra en terrestre, digamos? Serían esas cuando la humanidad, entendida como una serie de espíritus que vinieron a encarnarse en cuerpos, digamos, terrestres, que no eran humanos, sino prehumanos, fue en esa época. Eso es lo que él dice. Vienen a habitar cuerpos que son muy primitivos para evolucionar y hacer evolucionar la vida sobre este planeta. Y es aparentemente muy demencial. Este es un solo dibujo, no he querido extenderme en más, pero lo fascinante es que muchísimo después de esa afirmación suya tan delirante y otras, se descubre que efectivamente donde está el continente Rama y que luego van cambiando las masas y se acercan más, sí se han hecho descubrimientos de que efectivamente hubo esto ha sido no hace mucho tiempo, un continente sumergido, y en esa zona que he pegada a la India, el Golfo de Cambay sobre todo, se han descubierto ciudades, ruinas sumergidas. Pero, por ejemplo, Lemuria y Mu, que eran como dos masas que se separan y que van cambiando de nombre según quien hable de ello. Digamos, está pegado, ven esa masa roja, dicen que estaba pegado y que estaba a una determinada altura. Pues da la casualidad que la descripción que él da y que dan otros visionarios como él, sin ninguna base científica y cosas de las que se reirían cualquier racionalista, resulta que hay uno de los santuarios que tenía corresponde a lo que hoy se llama Tiahuanaco. Tiahuanaco está en el altiplano bolivo-peruano, es decir, pertenece a Bolivia, pero está junto a la frontera con Perú. Y ahí está el lago Titicaca, y eso está a una altura enorme, y los estudiosos que han dedicado más tiempo a eso, hace muchos años, medio siglo casi, afirman, no se atrevían porque no les dejaban a cualquiera que tuviese un título científico, si decía una barbaridad como que Tiahuanaco tenía por lo menos 10.000 años de antigüedad, por lo menos, le echaban a puntapiés. Pero así era lo que decían, etcétera, etcétera. No me voy a extender más. Volviendo a la Atlántida, lo que él describe es eso. Como luego va a contar, como antes había contado Platón, que la Atlántida correspondía a una serie de masas de tierra que fueron sufriendo diferentes cataclismos y que en su última época eran varias islas grandes que fueron sumergidas por las aguas. Es decir, algo parecido a lo que nosotros llamamos el diluvio universal. Y distando mucho de ser el diluvio universal una locura de este señor o un mito más de la Biblia que habla de ese diluvio, resulta que cuando estudiamos tradiciones de todo el mundo, en no menos de 150 lugares distintos, se habla de un diluvio universal. Y son de todo el planeta. Es decir, no solo de Palestina, que es la zona de donde emana la Biblia, y de Babilonia, Mesopotamia, que es donde parte esa historia del diluvio, sino en Sudamérica sobre todo, pero también en Norteamérica, en África, en Asia, en toda Asia, en la Polinesia y la Melanesia, es decir, todas las islas del norte y del sur del inmenso Pacífico. Así que algo debía haber en todo eso. Bien, en teoría esa civilización está sumergida y, como os contaba antes, la Esfinge, la vemos ahí, es muy difícil de ver la Esfinge, vemos cómo de erosionada está, ¿verdad? La parte de abajo
¿Se ha ido el volumen? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Sí o no? A ver, ¿se oye? No, ¿no? Bien. De todas formas, ¿me escucháis? Bien. Bueno, vamos a seguir hablando hasta aquí. Os decía que se ve de alguna manera la desproporción que os comentaba, pero no están estas imágenes precisamente pensadas para esa desproporción. Otra cosa es cuando se construyen las pirámides y sobre todo la gran pirámide, que es esa que se ve atrás. Normalmente muchas imágenes pensamos que la gran pirámide es una que tiene como un cascarón por arriba. No, esa es la número 2. Esto sigue sin. Bien, sigo. Y más o menos lo que él dice se corresponde a esto que se ve aquí. A que debajo de la esfinge... Y eso que no está aquí el grupo ECTA, porque si no tendríamos clara la procedencia, ¿no? Ahora, ¿hay posibilidad de bajarle un poco? Porque yo tengo un tono de voz demasiado... Bien. Ahí no se ve bien esto porque era una imagen más pequeña. Pobrecita. O pobrecito que se asusta. A ver, perdón, es preferible un volumen alto que nada de volumen. Así no me esfuerzo. Me alejo un poco más en paz. A ver, ahora. Perdón, mejor dejarlo como estaba antes, de verdad, con volumen alto. Yo me alejo. Bueno, podemos aprovechar, como a mí me gusta ser muy informal, y es si por lo que va hasta ahora hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, podéis aprovechar y hacerla. No hay ninguna pregunta, ¿no? Hablando de la esfinge, la erosión que tiene abajo es de agua. ¿Lo que hay abajo? La erosión que tiene la esfinge por la parte de abajo, ¿eso es de agua? Sí, es buena pregunta. Vamos a ver. Sí. Luego os voy a enseñar, no sé si aquí hay fotos o no. La esfinge no solamente en la parte de abajo tiene una erosión de agua, sino sobre todo en las paredes. O sea, la esfinge está metida como en un cubilete, por decirlo así. Por los lados que no se ve bien. Por cierto, ¿quiénes habéis estado en la esfinge viéndolo desde arriba? ¿1? ¿Alguien más? ¿2? ¿3? ¿Alguien más? No, 3 solo, ¿no? Bien. 4, no, 3. Lo habréis visto desde arriba siempre, ¿verdad? Bien. Entonces, la cuestión es que cuando lo ves desde arriba no se aprecia tanto. Si bajas a la zona de abajo, se puede apreciar varias cosas. Una, sobre todo, cómo el cubilete en el que está metido, vosotros lo veis desde la parte de arriba, ha sufrido una erosión que no puede ser debida a otra cosa más que al agua. Y ahí hay una gran discusión entre los geólogos, porque, ¿sí o no? Sí, vale. Porque hay una gran discusión, y es una magnífica pregunta que viene muy al caso. Por ejemplo, a Robert Scott y otros geólogos han sostenido, a raíz de una afirmación que hizo hace bastante más de medio siglo alguien que pasó mucho tiempo en Egipto, Sualler de Lubick, que esa erosión se debía a que había estado cayendo agua durante décadas, si no siglos. Con lo cual es la explicación más habitual. Ha habido una discusión sobre si podía deberse a otras cosas, pero eso situaría la construcción de la esfinge, por lo menos en anterior, la esfinge y el cubilete donde está metida. Es decir, está metida así y ahí excavada. Por lo menos a 8.000 años antes de Cristo. Es decir, era anterior, no sabemos cuándo, anterior, porque ya estaba eso, cuando hubo unas inundaciones que duraron casi un milenio. Hubo dos inundaciones distintas. Entonces, es una buena explicación. Pero tanto eso como el tema que afirma Case y que han afirmado otros,
de que debajo de la Esfinge había una serie de salas, bueno, eso es un tema que hablamos luego. Prefiero no extenderme. A raíz de ese dinero que recibe Edgar Cayce, se construye este otro edificio junto al hospital, que es la ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Ahora el edificio es otro, más moderno, y es una asociación a la que se dan muchos donativos, sobre todo procedentes de muchas personas a las que Cayce le salvó la vida o les cambió su vida por una enfermedad que tenían, o por el contrario, porque les dio una orientación tan precisa acerca de cuál era su misión en la vida, su destino, que acabaron convirtiéndose en grandes profesionales, grandes empresarios, etcétera, porque les había cambiado el rumbo de su vida cuando eran jóvenes o a la mediana edad, y quisieron donar una buena parte de su dinero. Así que esa asociación es presidida por el que ven ahí a la izquierda. Cayce es el que hay a la derecha. El que está junto a él es su hijo mayor, a continuación la mujer, y a continuación Hugh Lynn Cayce, su hijo menor. Y él preside esa fundación después de la muerte de su padre, y junto con la junta de directores de esa fundación deciden, entre otras cosas, que un tema muy importante dentro de todo lo que él había dicho era el tema de la Esfinge, por el cambio que iba a suponer, el shock que iba a suponer en la humanidad el aceptar la existencia de la Atlántida, de cómo se derrumbó y cómo iba a trastocar toda nuestra visión de la historia y toda nuestra visión no solo de la historia, sino acerca del ser humano. Porque a mucha gente, quizá una minoría, pero a mucha gente les abriría a la concepción, o sea, si Cayce acertó en eso, podría haber acertado en otra serie de cosas, como que los seres humanos somos mucho más que materia, que ese saco de carne y huesos que queda después de que uno muere, de que es habitado por un alma que es mucho más eterna que esta vida. ¿Se me escucha, verdad? No, es que no sabía, perdón. Entonces, la cuestión es que deciden que tienen que buscar a alguien para que el objetivo de la vida de ese alguien se convierta... Perdón, esto va surgiendo poco a poco. Surge sobre todo a raíz de que encuentran un joven seguidor de Cayce que estudia todo lo que él dijo sobre Egipto, lo compara con lo que saben los egiptólogos y escribe el libro La herencia egipcia, basada en las lecturas de Edgar Cayce. Y este joven deciden financiar su carrera como egiptólogo. Le pagan una carrera en la Universidad Americana del Cairo, ahí se educa durante 5 años como egiptólogo, hace amistad con otros egiptólogos, e incluso se hace muy amigo del egiptólogo más conocido en todo el mundo, y puedo decir en todo el siglo este, porque es la gran estrella de la televisión. El muchacho al que llaman el elegido, como nombre clave para que no trascienda de que que va a hacer una carrera científica muy prestigiosa, está financiado por una fundación con el dinero de un visionario, es este señor, que luego le tenemos ahí en una de las muchas cuevas que hay en toda la meseta de Giza, ahí le tenemos en otra, y se llama Mark Lehner. Y ahí le tenemos, porque es mejor, vale. Y ahí tenemos a Mark Lehner con su amigo, el que hay a la izquierda, Zahi Hawass. ¿Quién conoce, por favor, o le ha visto en la televisión a Zahi Hawass? ¿Veis? Es muy interesante, porque ahí habéis elevado la mano una inmensa mayoría con respecto a los anteriores. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, es una TV star. O sea, es realmente un pope a través de la televisión, porque se convierte, como él mismo se llamaba, en el faraón de la egiptología.
¿Y cómo se puede convertir alguien en el faraón de la egiptología en un país como Egipto, donde ha habido tantos cambios de gobierno, donde se ha derribado a un dictador elegido democráticamente como era el presidente anterior, Mubarak, porque ese señor era un general que había llegado a presidente a raíz de que al anterior le mataron, le asesinaron por haber pactado con los israelíes. Después del golpe, él sigue ahí, o sea, él caen los ministros y él sigue y sigue y sigue. Y es inverosímil en un país donde todo el mundo cae y se va convirtiendo en una estrella. ¿Y por qué él sale en todos los programas y no otros como Mark Lehner, que es un tipo, yo he tratado a los dos, pero Mark Lehner es un hombre honesto, brillante, pero sobre todo honesto. Yo le he preguntado, cuando es el número 2 en la egiptología, acerca del libro ese, y él decía, sí, no se arrepentía, decía, es que luego los hechos me han dado a entender que estaba equivocado. Pero siempre muy humilde y sin ser nada dogmático. Mientras que Hawass es dogmático, autoritario y un larguísimo etcétera. Pues lamento que esto va a salir a la... Bueno, pero... probablemente me cueste que me prohíban entrar en algunos sitios. Yo he ido 33 veces a Egipto. Pero bueno, la cuestión es que así es. Aquí les tenemos en una reunión con gente del máximo nivel, con el ministro, y les tenemos en el centro. En el puro centro tenemos a Hawass, digamos con corbata más clara, y a Lehner al lado con las manos cruzaditas. Y es, digamos, el otro es el expresivo y este el recogido, Mark Lehner. Ahí está el libro Giza y las pirámides, la historia definitiva escrita por los dos. O sea, que de repente vemos que el elegido para cumplir la misión de un visionario se ha convertido en el número 2 en la egiptología y está mano a mano con el número 1. Esto es impresionante, pero es más impresionante cuando sabemos que el número 1 ha negado, primero, ha dicho que las pirámides las construyeron los egipcios y no los judíos, porque se decía que los judíos eran esclavos y que les habían utilizado antes de que les liberara Moisés, ni los extraterrestres ni los atlantes. Y tenemos a Lehner ahí calladito. Para mí es un enigma. Un enigma, no se sabe por qué. Vamos a seguir avanzando. Digamos, esa es un esquema de los supuestos templos y pasajes bajo la Esfinge que habría, según un libro que no tenía que ver en teoría con Casey, que se publicó en Estados Unidos poco después, en el año 1945, y el autor era el gran maestre de la Orden Rosacruz, Amorc. No sé quiénes conocen a la Orden Rosacruz, es que estoy hablando de cosas muy raras, unos cuantos, pero pocos también, pero bueno, porque Amorc... no hay ninguno de mi generación, es decir, de los que ya somos muy pasaditos, porque en los años 60 se anunciaban en un montón de revistas como Mecánica Popular. Era una orden esotérica por correspondencia. Y aquí cualquiera que recibía las revistas de Amor, el Rosacruciano, por ejemplo, la Dirección General de Seguridad les tenía totalmente vigilados, porque se suponía que eran paramasónicos, casi masones. Como era una orden paralela, no estaban mal informados, porque en teoría había una estrechísima relación. En aquel momento, entre los que andábamos en temas esotéricos en España, yo era muy jovencito, pero andaba metido desde muy joven, se pensaba que era una locura del régimen, porque no conocíamos la historia. Ahora, con mi conocimiento actual, que puedo decir bastante global de todo lo que son las órdenes iniciáticas, las llamadas sociedades secretas, que no son tales, como la masonería, las secretas casi no se conoce ni el nombre y menos las actividades y menos los miembros. Pero la cuestión es que nos parecía una locura, pero ahora conociendo eso, no, hay una estrecha relación entre todo eso. Pero fijaros que se dice que hay como una entrada por delante, por el frente de la Esfinge, abajo hay un túnel, luego un templo circular, luego una puerta, un camino que va hacia las pirámides y unos huecos, dice, hechos más tarde para tomar sarcófagos.
Dice, cavidad conocida como la tumba Campbell, probablemente sirve como luz y aire, de conductor de luz y aire a los pasajes subterráneos. La tumba ¿no?, que se llama Pozo Campbell, es algo que se conoce hace mucho tiempo y se puede ver. No lo ve absolutamente nadie, como otra cosa que vamos a mostrar, porque hace falta, se puede ver desde fuera. En algún otro sitio que os voy a mostrar sí se podía entrar en su momento, ahora lo han taponado. Cosas como esa, o como bajar a la Esfinge y ver dónde vamos a ver ahora están las oquedades, hasta 5 oquedades que ha reconocido Hawass que se han encontrado. Esto lo traté en diciembre en un programa de Cuarto Milenio, junto con una autoridad o supuesta autoridad en pirámides, porque ha escrito 2 libros, que se ha doctorado en ese tema, pero con el que ya había hecho otro debate anteriormente, y menos mal que Nacho Ares le corrigió varias cosas, porque no tenía ni idea por dónde iban los últimos estudios, y aquí él se permitió decir, ¿y dónde ha publicado eso Hawass? Y yo le decía, imaginaros, en El Mundo, en el periódico El Mundo. Eso es una chorrada, eso no es serio. O sea, en el periódico, no El Mundo, os digo El Mundo o cualquier otro, el de mayor difusión, el Al-Ahram, que es el periódico de mayor difusión en inglés en Egipto. O le decía, en Horus, esa revista que entregan la línea aérea, para un país como Egipto es la revista con mayor tirada mensual, es decir, la que lee todo el mundo, empezando por todos los empresarios políticos, etcétera. Es decir, ¿de qué le vale a Hawass publicar en una revista que leen? Si está en Internet, pues la pueden leer 10.000 egiptólogos en todo el mundo. No, le interesa una cosa masiva. Y entonces cuenta en una de ellas, no lo reprodució aquí, pero en Cuarto Milenio se reprodujo, lo conté, pero me parecían tonterías. Cómo él escribe en Horus, en Al-Ahram, que él le mostró una de esas galerías a los reyes de España. Porque la reina Sofía, o sea, el único punto por el que hemos tenido conocimiento que había una enorme galería, que le mostró al principio, es porque él lo soltó ahí, porque la reina Sofía, que está muy al tanto de estas cosas desde siempre, ella es una persona de una mentalidad amplísima, fascinada por la historia, por ella y sobre todo el rey Juan Carlos en su momento por los ovnis, por ejemplo ella por la arqueología, las líneas de Nazca, lo que sea. La consideraban una librería británica de Londres hace 40 años, y yo les estuve consultando algunas cosas y me dijo el librero, dice, ¿sabe que tiene en España uno de los mayores expertos mundiales en el Vedanta Advaita? El Vedanta Advaita, os digo, es la línea más pura de filosofía hindú, y que el ejemplo más fácil de vulgarización en esa línea es un libro que se llama El poder de la hora. No sé quién conoce El poder de la hora, por favor. Perdonad que os haga... Podéis cambiar de mano si hacéis más ejercicio. Bueno, es un libro que os recomiendo a todos para conectaros con vuestro ser. Y me decía eso porque tenía dada la orden de que todos los libros que se publicaran sobre Vedanta Advaita se los enviara, ya que ella es una políglota que dominaba a la perfección 6 idiomas, o sea, hablaba, pero eran casi natales por su familia inglesa, o sea, monarquía inglesa, monarquía alemana, italiana, griega, español y todavía un poquito más allá. La cuestión es, el egiptólogo qué tontería, y al final yo le decía en un momento, ¿vas a saber tú más que Hawass? Y dijo, sí, por supuesto. Bien. Entonces, siguiendo con esto, este es otro plano que se da en ese y en otros libros en 1945 acerca de cómo funcionarían las pirámides al fondo, la Esfinge, y cómo habría corredores que irían de la pirámide a la Esfinge. ¿Qué decían esos libros? Que en las antiguas escuelas de misterios egipcias, es decir, lo que se llamaba las casas de la vida, que eran una suerte de universidades no solo de conocimiento, sino espirituales, que se formaba la gente y que luego se les sometía a ceremonias de iniciación de diferentes niveles, de tipo espiritual, digamos, vivencias que incluían
el dominio de la conciencia, por decirlo así, del alma, y la salida del cuerpo, y el viaje de lo que fuera, de un vehículo que tenemos, que ellos le llaman el va, pero no es solo el va, es más complejo, porque ellos hablan de 7 conceptos. El ser humano está compuesto por, no 7 más 1, 8 componentes, el cuerpo físico y otros 7. Y como eso tiene que emprender un viaje a lo largo de una serie de corredores, que es el viaje que cuando morimos tiene que emprender, y que es lo que se narra en los llamados libros egipcios de los muertos, que son los textos que hay en muchas de las tumbas que hay en el Valle de los Reyes y en otras zonas como Saqqara, que están descritos en las paredes o en los sarcófagos, etc. No solo eso, sino que además un masón escribió hace un siglo, masón esotérico, un libro en el que demostraba que todo eso estaba reproducido en los corredores dentro de la Gran Pirámide. O sea que la Gran Pirámide era también como un laberinto de iniciación que indicaba al ser humano por dónde salir y por dónde ir. Bueno, sigo. Ahí veis más o menos el recorrido de la pirámide de Kefrem, todo ese túnel que se ve ahí hacia la Esfinge, que está como a la... vosotros lo estáis viendo al revés, según lo veis vosotros, a la derecha vuestra. Está apuntando, pone al cinturón de Orión. Bueno, esto es más complejo, luego podemos hablar. Sí que hay un grupo aquí que se llama el Grupo Orión y tiene muchísimo que ver con las... Me enteré hoy porque me lo contó vuestra concejala. Entonces, esto tiene mucho que ver con las pirámides, porque las pirámides, como sabéis muy bien, las 3 pirámides están situadas en el terreno de la misma forma que las 3 grandes estrellas que conforman el cinturón de Orión. Es como un espejo del cielo, un reflejo del cielo en la tierra. Como dice la sabiduría hermética, como arriba, así es abajo. Bien, sigo. Aquí tenemos un esquema antiguo, menos actualizado que el que yo discutía en el programa, acerca de los diferentes descubrimientos de galerías subterráneas que se han hecho con métodos, con tecnología no invasiva. ¿Qué quiere decir tecnología no invasiva? Significa una tecnología que no implique la menor destrucción de restos arqueológicos. Es decir, si no hay la menor destrucción, por tanto no hay ni un solo motivo para que las autoridades digan que no se puede utilizar. ¿Y qué son? Por ejemplo, el georradar y otras técnicas similares, vamos a ver, como esa que han utilizado el año pasado y que tuvo que ver con un proyecto que lo vamos a ver posteriormente. No sé si alguno habéis oído hablar que gracias a ese procedimiento se ha descubierto una oquedad enorme dentro de la Gran Pirámide del tamaño de un avión para 200 personas. Me permito abusar otra vez más de vuestra actividad. ¿Quiénes han oído hablar de eso? ¿Vale? Y luego, por favor, entre vosotros, ¿quiénes han visto? Hay un documental muy bueno que a cualquiera que tengáis acceso a Movistar, lamento hacer publicidad, pero es algo casero, puede ver si busca Gran Pirámide. Es un documental magnífico, no solo porque, digamos, resume todo el estudio que han hecho los japoneses y científicos de otros 6 países, sino se ve la actitud de Hawass desafiante. ¿Quién ha visto ese documental, por favor? Bueno, unos cuantos, o sea, más que en otras ocasiones. Y veis ahí que Hawass está diciéndoles: ustedes lo que tienen que hacer a un equipo enorme, multidisciplinar de científicos que le dan 1000 vueltas. Lo que tienen que hacer con los resultados del estudio es dárselos al ministro y él decidirá qué hacer con ellos. Afortunadamente no le hicieron caso, porque los habrían guardado en un cajón, como han hecho durante décadas, si no siglos, porque vamos a ver ahora. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, cómo la cámara, empezamos por vuestra derecha, que es mi izquierda, vuestra derecha. La cámara descubierta en 1972 por el SRI-NSF. ¿Qué significa eso? El Instituto de Investigaciones de Stanford. ¿Y quién financiaba esa investigación? A través de una de sus fundaciones subsidiarias, la Fundación Edgar Cayce. No os he dicho una cosa importante. Ese señor tan opuesto a esto, Hawass, su doctorado en la Universidad de Chicago
Adivinad quién lo pagó. Sí, acertáis. La Fundación Edgar Cayce. O sea, estaba pagado, en principio, para que todo fuera fácil, cuando él no era alguien importante y luego se convirtió en el Pope. Y todo lo contrario, él echa arena. Vamos a seguir viendo. Por ejemplo, cámara descubierta. Estamos viendo ahí la cámara grande y la cámara pequeña, descubierta en 1982 también por el SRI. Luego, abajo, cavidad descubierta en 87 por la Universidad de Waseda japonesa, que es una de las que ha estado financiando toda esta última investigación en la pirámide. Luego tenemos, siguiendo, cavidad descubierta en el 87 por la Universidad de Waseda. Luego, a continuación, dos cavidades descubiertas en el 87. Más abajo, fuera de la pirámide, un pozo descubierto, no sé por qué he cortado malamente la foto. Y luego una cámara enorme, esa que había sido descubierta por los mismos investigadores, y finalmente ese corredor subterráneo que va hacia la pirámide de Kefren, descubierta por el SRI, el Instituto de Investigaciones de Stanford, para que os hagáis una idea, depende de la Universidad de Stanford. Es el principal think tank, es decir, la principal, fábrica de pensadores y de investigadores financiada en su mayor parte por las agencias de inteligencia. Es decir, en ella, entre otras investigaciones sobre multitud de campos, se desarrolló durante 2 décadas las investigaciones sobre parapsicología, sobre visión remota, en principio Uri Geller pasó por ahí también, llevadas a cabo por 2 físicos y financiadas por la CIA, la DIA, la NSA, etc., a las que, entre otros, asistió a los experimentos de visión remota de cómo allí sentaditos se les daban unas coordenadas y ellos decían lo que había en esas coordenadas. Un ordenador seleccionaba y ellos solo conectaban con las coordenadas y describían. Y entre los que asistieron atónitos estaba George Bush padre, cuando era director de la CIA. Bien, y tenemos el otro corredor por detrás, en el 88, descubierto por el equipo de SCORE. El equipo de SCORE era geólogos, un montón de gente, y luego otro pozo, descubierto en 1926 y explorado en 1980. Pero luego hay más pozos, vamos a ir viendo. ¿Quién sabe acerca de todo esto? Nadie. No lo vais a encontrar en los libros de arqueología. Pero no vais a encontrar descubrimientos de los que hay fotos. Yo os voy a mostrar solamente una. No encontráis. No hay nada. ¿Por qué? Porque hay una cortina de humo sobre todo ello. No solo eso, sino cómo se explica que ese señor no largue nada, que allí todos son rumores. Yo he hablado con mucha gente de muchas cosas de allí. Cuando tienes confianza, pese a mi horripilante inglés, hablas con unos, con otros, ya te conocen, ven, tal, cotillean, te buscan por internet, ven tus conferencias. Como allí hay muchos que hablan español, le piden a otro amigo arqueólogo que les diga qué estás diciendo y acaban contándote cosas. Y te cuentan muchas cosas. Entre otras, que hay multitud de descubrimientos que están ignorados, no tapados. Es que nadie se molesta en ir ahí, desde luego no está autorizado a ir ningún occidental, salvo que tenga un alto nivel de autorización. ¿Cómo se entiende todo esto? Se entiende en base a muchos factores, pero primero, la forma de ser del país, de cómo son los egipcios y de funcionar, y segundo, que Egipto, como economía, como gobierno y como ejército, recibe una financiación, primero, como ejército brutal del gobierno de los Estados Unidos, y a otros niveles, el Ministerio de Antigüedades y otra serie de ministerios, reciben dinero, ellos, los ministros, la gente que ocupa cargos importantes de fundaciones norteamericanas. Algunas de ellas están bien identificadas, sabiendo cómo se llaman esas fundaciones. Otra cosa es quién, dona el dinero a esas fundaciones. No está tan claro, no lo hemos investigado suficientemente. Pero estamos hablando de millones y millones de dólares en un país en el que con $1 se hace muchísimo. O sea, que es que hay gente, a lo mejor en ese país, que vive con $3 al mes. Estoy exagerando, pero es así, hay de todo. Entonces,
ese dinero, ese poder, es capaz de comprar muchas cosas y de redirigir cosas menores como esto, como la arqueología. ¿Por qué menor? Porque a fin de cuentas el gran interés que tiene la arqueología para ellos, bueno, tiene ya gran prestigio Egipto, pero es suficiente moverse con lo de siempre, los faraones, etcétera, faraón arriba, faraón abajo, momia que se ha descubierto, tumba, y no ir a estas cuestiones muy del principio que son más conflictivas. Y además, que no les van a dar dinero momentáneamente con el turismo, porque ya tienen suficientes cosas. Para que un turista vaya a Egipto y vea cómo va todo el mundo durante una semana, ya tienen suficientes cosas. Aunque vayas 2 semanas, te enseñan lo mismo y unas cuantas cosas más. Bien, ahí tenemos una de las pocas oquedades de las que quedaron registradas fotos. La en la que entraron los reyes era mucho más importante. Ahí tenemos a Hawass saliendo de ella. Y aquí tenemos una imagen de un documental japonés en el cual se ve uno de los medios por los que descubrieron físicamente algunas de esas oquedades, 5, os digo, una de ellas una gran galería, explicada por Hawass, que habían sido detectadas por radar, pero no habían hecho ni caso. O sea, como si tal cosa, no solo eso. Prohibieron en múltiples ocasiones a gente que había hecho con procedimientos como ese o con un mini robot que le llamaban el Lupuhaut, un ingeniero alemán con el que hablaba en varias ocasiones. Le habían encargado a su empresa limpiar unos tubitos que salen de la cámara del rey y de la cámara de la reina, que le llaman muy estrechos, que se llaman canales de ventilación. Los llaman así. Realmente son canales que donde van, en teoría, es hacia determinadas estrellas. Son los canales por donde pasaba el alma del faraón. Y si tenemos razón, los que decimos que eso era una cámara de iniciación, el alma de los iniciados para dirigirse hacia determinadas estrellas, muy concretas. Bien, en esos canales, al limpiarles de la polución, metían un robotito y encontraron que había una puerta con unos ganchitos. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que cuando reveló eso este alemán, Hawass le prohibió terminantemente proseguir ahí, le echó del país y le prohibió seguir con ninguna otra investigación. Tardó muchos años en que National Geographic, con una campaña muy preparada, permitiera a un robot similar seguir un trecho más donde encontró otra puerta. Y ahí se paró. Cuidado, abrieron esa puerta. El robot puede permitir. Pero en lugar de seguir o esperar un año para crear expectación y más documentales, no ha descubierto la segunda puerta. Y así hay infinidad de cosas dentro de la Esfinge y dentro de la pirámide. Pero os decía que, ¿qué ocurre? Que estuvieron hace años sacando durante meses y meses y meses con esas bombas una cantidad de agua que había debajo de la Esfinge y posteriormente cerca de las pirámides, una cantidad de agua tan grande que cada día sacaban el contenido de agua de 2 piscinas de estas de comunidad grande, de las muy grandes. ¿Por qué sacaban ese agua? En teoría, lo que se decía es que porque había habido inundaciones procedentes del Nilo, que está lejano, etc. Eso es lo que decían. La otra versión, la versión relacionada con las tradiciones que nos llegan del antiguo Kemet o Kemet, que es como se llamaba al antiguo Egipto, Kemet, no Egipto, la tierra negra, de donde viene la palabra Alkemet, alquimia, o sea, el arte de la tierra negra del antiguo Egipto. La cuestión es que a raíz de todo eso fue que empezaron a hacer esos descubrimientos. Pero, según la antigua sabiduría de Kemet, para lo que servía ese agua era para toda una serie de finalidades. Primera, para hacer funcionar a la pirámide como una de las muchas finalidades que tenía, que era como una maquinaria. No como entendemos nosotros una maquinaria, sino una maquinaria energética y otra serie de cosas. Es complicado, para eso haría falta dar una conferencia solo sobre la Gran Pirámide. Y esto cumple una finalidad para la Esfinge también. Ahora, ¿eso tiene algún fundamento? Sí.
En todas las historias que encontramos, en todos los relatos, la mayoría, de los historiadores griegos que visitaron Egipto, incluso los iniciados, por ejemplo, el libro Isis y Osiris, los misterios de Isis y Osiris, el autor de este libro, que fue iniciado en los misterios de Isis y Osiris, describe cómo le metían en unos túneles que había debajo de la Esfinge e iba hacia la pirámide. Eran sitios de iniciación. Pero otros, como Herodoto, describe que la tumba de Keops no está situada dentro de la Gran Pirámide, sino debajo de la pirámide. Y debajo de la pirámide, dentro de una isla rodeada por agua, y ahí en esa isla estaría la tumba. Sigo, porque no quiero. Ahí está un esquema muy anterior a este descubrimiento del agua, también de los años 40, donde se ve, en teoría, la pirámide hasta el túnel ese de ahí abajo. Todo eso es algo, yo he podido visitar todo de ahí para arriba a lo largo de muchos años. Hoy en día, depende de la suerte que tengas, se puede visitar la Cámara del Rey y la de la Reina también. Pero en teoría habría por debajo de eso otra serie de corredores, incluida esa isla abajo. Como veis, o sea, hay corrientes de agua manando por ahí. Bien. Quiero proseguir. Esta es una de las pocas fotos mías que aquí lo comentaba con Raquel Nefasto en cuanto a pasar las fotos del ordenador. Bueno, en cuanto a todo. Y aquí está la referencia a ese estudio que os he dicho que se hizo público a finales del año pasado y que discutimos en Cuarto Milenio y que fue portada en muchos periódicos, que era el proyecto Scan Pyramids, escanear las pirámides. ¿Cómo se escaneaban las pirámides? Se presentó. ¿Por qué se logró? Quienes han visto el documental saben por qué se logró autorización para este proyecto, mientras que para otros muchos no. Otros muchos proyectos, algunos de los cuales habrían permitido crear una verdadera revolución. Por ejemplo, la exploración de los túneles bajo la Esfinge. Porque los dos directores de este proyecto, como cuenta el documental ese que podéis ver, si no tenéis el Movistar, buscar algún amigo familiar que lo tenga y buscarlo. Gran Pirámide. Es fantástico. Fantástico con esta apertura más allá del documental a la que os estoy apuntando. Porque resulta que lo dirigían dos egipcios de primera línea. Uno de ellos, un antiguo ministro egipcio. Es decir, que había sido jefe de Hawass. El director, mientras que Hawass era uno del tercer orden y estaba en la primera posición. Hawass no era ni el jefe de antigüedades, digamos, de lo que se llama el Consejo Supremo de Antigüedades, el CSA, que es lo que luego ha dirigido, no era ni eso. ¿Y qué ocurre? Que no tuvieron más remedio. ¿Cómo hacían esto en resumen? De la manera que lo hacían era colocando placas en los pocos sitios donde podían, porque no es tan fácil en la pirámide colocar esas placas. ¿Por qué? Porque vemos que la pirámide, bueno, aquí lo vemos más o menos, tener en cuenta que la pirámide es tridimensional y solamente hay unos corredores, digamos, hay un corredor, aquí está la Cámara del Rey, baja el gran corredor, luego hay un corredor pequeñito y está la Cámara de la Reina, luego hay la posibilidad de bajar. Cuidado, eso que se veía en medio es un pozo y por ahí la única forma es descolgarse con una cuerda. Si hubiera tiempo en el coloquio yo os cuento mis experiencias a ese respecto. Ojo, en algún momento me están escaneando unos vídeos que se vendieron, presentados por Jiménez del Oso, pero rodados realmente por Manuel Delgado, amigo mío, y con el que viajé en los años 90 varias veces a Egipto, entre otras cosas, financiados por Turismo Egipcio, porque Delgado era un tío muy listo y le ofrecía al ministro de Turismo de turno que él le regalaba una colección enorme de fotografías y de filmaciones de la pirámide, de esto y del otro, con tal de que le diera una autorización para hacer lo que fuera. Y bueno, ahí os puedo contar anécdotas, algunas de ellas para partirse de la risa. De las cosas, una vez recuerdo en casa de Iker, que Iker es lo más
cachondo, puedo decir, que os podéis imaginar en lo privado. Es un tipo con un sentido de humor y una bonomía increíble, revolcándonos por el suelo. Bueno, él y mi mujer revolcándose por el suelo. No, y él es el más humorista, otras veces contando las cosas, los procedimientos que tenía este amigo. No voy a detallarlos mientras que están grabando. O sea, es lo más fácil del mundo en aquel momento, era mantener ocupados a los vigilantes, como había un permiso, mientras que Delgado hacía cualquier cosa, entre otras, descolgarse por la cuerda, por el túnel, o acceder a sitios donde no había accedido ningún piramidólogo de estos. Y cosas fascinantes. Yo no me atrevía tanto, pero bueno, todo esto está filmado y espero tenerlo disponible dentro de poco. Bueno, soy muy malo, pero algún amigo me ayudará a editarlo para ver imágenes claves.